El Botafogo ha hecho historia en el Mundial de Clubes y creo que ha dado uno de los grandes batacazos que tendremos en este torneo. Ayer venció 1-0 al PSG. Estamos hablando de que el campeón de la Libertadores, después de 13 años, le ganó al campeón, al vigente campeón de la Champions, que además es un campeón realmente muy pero muy reciente. Recordemos que hace 3 semanas venció al Inter en Múnich. Así que insisto, en este video vamos a hablar de lo que dejó el partido, analizar un poquito más o dar mi opinión, comentario, como quieran decirle, respecto al gran partido que ayer ofreció Botafogo, que se termina llevando un triunfo, lo dicho, realmente histórico y creo también muy pero muy meritorio. Así que insisto, hablar un poco del partido, de cómo queda este grupo B de cara a esa última jornada y alguna cosita más. Así que ahora sí, comenzamos. Realmente ayer lo de Botafogo quedará en la historia, claramente. No se da todos los días, claramente, que un equipo que es el vigente campeón de la Libertadores le gana al campeón de la Champions. Es cierto, como decía antes, que ya pasaron 13 años de lo que fue esa última vez, recordando lo que fue aquella final del Mundial de Clubes bajo el anterior formato, en la que el Corinthians le gana 1-0 al Chelsea con aquel gol de Paolo Guerrero. Pero realmente me parece que es un hecho histórico el que ayer consiguió Botafogo, porque no solamente es que le ganó de buena manera al PSG, sino también creo que, a ver, no es que se dio un partido, que el Botafogo hizo un gol así de rebote, hizo un gol que yo siento que después, el gol de Igor Jesús es un poco sucio porque termina rebotando en William Pacho, pero a lo que me refiero no es que es que el Botafogo realmente encontró un gol de milagro y después se defendió y fue milagroso el triunfo, sino que creo que fue un buen triunfo, fue un triunfo realmente muy bien construido. Me parece que hubo un muy buen planteamiento por parte de Renato Paiva, y la verdad que Botafogo ayer mostró, yo creo que por lo menos un camino para los equipos sudamericanos a la hora de competir con los equipos europeos. Creo que ayer quedó demostrado que, a ver, por supuesto yo creo que hay diferencia en cuanto a la calidad de futbolistas. Creo que obviamente el PSG tiene más calidad individual que el Botafogo. Eso me parece que no está en ningún tipo de discusión. Pero ayer Botafogo realmente demostró que se puede competir ante estos grandes equipos, que incluso se le puede ganar. Realmente, a ver, esto no va a pasar siempre, pero lo que quiero sí marcarlo y lo que decía antes, la palabra competir. Creo que siempre o hay un temor, o hay un miedo, o hay algo que en la previa se suele decir, ¿no? De que, bueno, el equipo sudamericano o los equipos por ahí de otros continentes y demás, no se les puede, no le pueden competir a los grandes equipos europeos. Bueno, realmente ayer creo que quedó muy, pero muy demostrado, porque como decía antes, ayer Botafogo no solamente es que ganó el partido, realmente lo ganó, pero muy bien. ¿Por qué? Porque lo neutralizó al PSG, porque neutralizó sus virtudes, porque realmente lo incomodó durante los 90 minutos. Y porque creo que ayer el PSG seguramente al final del partido, y bueno, después obviamente ya en lo que tiene que ver con el vestuario y seguramente Luis Enrique, su cuerpo técnico y demás, se habrán quedado con esa sensación de impotencia, de bronca, de realmente nunca poder meterle mano al Botafogo. Porque creo que ayer el PSG no jugó al trote, no es que jugó, ¿cómo decirlo? No canchereó el partido. No es que lo sobró el partido y se confió en exceso. Yo creo que ayer realmente se notó que el PSG jugó un partido serio, pero que no le pudo meter mano, que nunca le encontró la vuelta, que nunca le pudo generar peligro. Y esto también, obviamente, habla muy bien lo que comentaba antes del gran planteamiento de Renato Paiva. Ayer Botafogo me parece que también mostró un ejercicio. O una tarea perfecta en cuanto a cómo encerrarse, a cómo reducir espacios, a cómo tapar esas virtudes del rival, y cómo también, obviamente, aprovechar una de esas pocas situaciones que tuvo, porque la verdad que si vemos un poco lo que tiene que ver con las estadísticas, Botafogo solamente tuvo 4 remates, los 4 remates al arco, es verdad, pero la verdad que no fue un equipo que la verdad que genera mucho peligro, pero dentro de esos 4 remates que tuvo, aprovechó con ese gol de Igor Jesús para marcar un gol, y bueno, después la verdad que tuvo mérito en, lo dicho, sostener esa ventaja. Entonces, realmente ayer lo de Botafogo me pareció, lo dicho, histórico y creo que admirable, porque lo comentado, no solamente consigue un triunfo histórico, para lo que es, obviamente, para los libros de su propia historia y para lo que es los libros de este Mundial de Clubes, que como decía en el inicio, creo que ya se marca un partido histórico en este Mundial de Clubes. Creo que sin dudas el primer gran batacazo, si bien obviamente ayer también tuvimos lo que fue la victoria del Inter Miami ante el Porto, y tuvimos algún partido más que también podría ser un poco más recordado, pero creo que ayer vimos el primer gran batacazo de este Mundial de Clubes. Así que lo de Botafogo,
para mí fue realmente espectacular. Lo dicho, cómo se defendió, cómo trató de anular esas virtudes del PSG, porque a ver, ayer vimos a Botafogo casi defendiéndose en un 4-5-1, vamos a decirle, con obviamente muchas ayudas de los extremos, tanto de Savarino como de Arthur, para ayudar a los laterales, tanto a Alex Telles como a Vitinho, con un trabajo excepcional del trío de mediocampistas, del tribote, por así decirlo, el caso de Marlon Freitas, el caso de Gregoré y el caso de Alan. Un mediocampo, a ver, no tan veterano, pero son tres jugadores que obviamente superan la treintena y que ayer le hizo un desgaste enorme tratando o en gran parte del partido. La verdad que al PSG le costó muchísimo tratar de tapar el juego por dentro, de ya sea recuperar, ensuciar la jugada, evitar que el PSG pueda construir sociedades o pueda jugar lo dicho por dentro y que constantemente el equipo de Luis Enrique tuviera que jugar por afuera. Creo que eso es una de las grandes cosas que ayer quedó marcada en cuanto al planteamiento de Renato Paiva, de constantemente de que el PSG no pueda jugar por adentro, no pueda jugar por adentro, pero que tenga que salir por afuera. Y por afuera, la verdad que como decía antes, con las ayudas, con las ayudas de los extremos, la verdad que al PSG tampoco se le facilitó demasiado desbordar, progresar por afuera, hacer paredes y a partir de ahí construir. Porque la verdad, salvo Carabasquelia en la primera parte, en la que estuvo sí bastante incisivo, partiendo siempre como siempre en esa banda izquierda, después la verdad que al PSG le costó muchísimo, porque por derecha, la verdad que Doué ayer no tuvo un buen partido, sí tuvo alguna jugada bonita y demás, pero la verdad que no le aportó demasiado al equipo. Tampoco fue un gran partido de Hakimi. Y por izquierda, lo mencionado, Carabasquelia sí se lo vio realmente, sobre todo en la primera parte, muy incisivo en ese emparejamiento constante con Vitinho, pero la verdad que por momentos también estuvo muy solo y no encontró tampoco una gran compañía. Lucas Hernández ayer, que jugó lateral izquierdo, si bien casi por momentos era ya un tercer central, no fue un lateral tan al uso en ataque, pero la verdad que, lo dicho, también le costó mucho al conjunto Luis Enrique progresar por afuera y por dentro. Si bien hubo mucho, muy buen trabajo de Botafogo, lo dicho, de ese tribote, la verdad que también creo que hacer al PSG extrañó a Fabián Ruiz y a Joao Neves, porque la verdad que Mayulu perdón, y Sai Emery, que sí tuvo alguna conducción y demás, algo típico de él. La verdad que tampoco pudo hacer un gran partido. Creo que también los dos interiores del PSG, la verdad que tampoco tuvieron un gran partido y tampoco hicieron que el equipo pueda jugar por dentro. Yo creo que con Fabián Ruiz y con Joao Neves titular, bueno, por ahí el partido hubiese sido algo distinto para el conjunto de Luis Enrique. No digo que hubiese ganado o que hubiese empatado, pero creo que un poco distinto hubiese sido. Pero la verdad que creo que hubo mucho, pero mucho mérito de Botafogo. Creo que, repito, en tapar los espacios, en hacerse un equipo realmente muy, pero muy compacto. Además, en la forma de defenderse, no solamente en ese bloque bajo, porque la verdad que se defendió muy cerca de su área, sino porque fue un equipo agresivo, fue un equipo intenso, fue un equipo que, como venimos viendo en este Mundial de Clubes, respecto a lo que tienen que ver con los equipos sudamericanos, tratan de imprimirle ese juego más físico, ese juego más de roce, de tratar de estorbar al equipo rival, de molestarlo, de sacarlo del partido y demás. Y ayer también creo que Botafogo lo hizo. Si bien ayer no fue un partido brusco, a ver, ni nada por el estilo, pero sí Botafogo en acciones puntuales, mínimas, en esos emparejamientos o en esos duelos individuales, sí que veíamos como, obviamente, bien de fútbol sudamericano, tratar de meter un poquito más el cuerpo, de que jugar el PSG nunca se sintiera cómodo, siempre tuviera un jugador de Botafogo bien cerquita de algún jugador, lo dicho, del conjunto parisino, y realmente también eso es mucha, pero mucha virtud. No solamente del planteamiento, sino también en cuanto a la capacidad física del equipo, porque además Botafogo, si bien ya sobre el final del partido, por ahí sufrió con algún centro y demás, pero realmente hizo un desgaste enorme y un desgaste muy pero muy parejo durante los 90 minutos. Un equipo que no paró de correr con jugadores que terminaron realmente calambrados. Creo que el caso de Arthur, que en la segunda parte salió reemplazado, porque realmente hizo un desgaste muy grande en esa ayuda justamente en esa banda derecha para Vitinho. Savarino, que también salió reemplazado, haciendo esa colaboración con Telles en la izquierda. Realmente un equipo muy pero muy sacrificado. También por supuesto me quiero detener en dos nombres que para mí ayer fueron dos puntales. Si bien lo dicho, me gustó mucho el partido del tribote de Freitas, de Gregoré y de Alan. Realmente me pareció espectacular su trabajo.
pero lo que tiene que ver por ahí con las dos áreas, creo que ayer lo de Igor Jesús, perdón, y lo de Barbosa también fue realmente muy, pero muy grande. Igor Jesús, que a mí es un delantero que realmente me gusta mucho, ya lo he destacado acá en el canal cuando el año pasado comenté lo que fue la consecución o la consagración del Botafogo en la Libertadores, y que bueno, me tocó ver bastante partidos de Botafogo y realmente tuve la oportunidad de ver varios partidos de Igor Jesús y es un delantero que a mí me gusta realmente mucho. Es un jugador que no es ese típico 9 de referencia, es un delantero todo lo contrario, es un 9 más de movilidad, que se puede tirar un poquito a banda, un jugador más que fomenta un poco esa sociedad, es un jugador más de carácter asociativo, que baja a recibir, que puede arrastrar alguna marca, que realmente es muy movedizo, que es muy inteligente para jugar afuera del área y que adentro del área, la verdad que es un delantero de muchos recursos. Algo que me gusta a mí, por ejemplo, en cuanto a su definición, es su salto y su cabezazo. Bueno, el otro día el gol que le marca al Seattle Sounders es un centro que ahora no recuerdo muy bien, creo que es... bueno, no me acuerdo de quién fue el centro, pero un muy buen centro y un cabezazo de Diego Jesús muy bueno, un salto espectacular y un remate de cabeza muy pegado al palo. La verdad es una de sus grandes virtudes, pues es un delantero que también va muy bien al espacio, que puede jugar perfectamente y ayer lo demostró como delantero único y jugando realmente ante el mundo, porque si bien ayer Botafogo, bueno, Botafogo siempre suele jugar al menos en casi todos los partidos, si bien el otro día ante el Seattle Sanders jugó con dos puntas, jugó en un 4-4-2, ayer sí Botafogo jugó con un solo punta, con Igor Jesús, y realmente jugó solo, porque, a ver, Botafogo ayer, casi que lo he dicho, los extremos fueron más ayudas para los laterales que lo que ofrecieron en ataque, y ayer Igor Jesús se tuvo que fajar, se tuvo que pelear con Beraldo y con Pacho. Bueno, la jugada justamente del gol suyo proviene primero de una gran recuperación de Gregoré, que lo he dicho, parte de ese tribote, hizo un partido espectacular y bueno, la acción del gol proviene justamente de una recuperación, perdón, de uno de ellos tres. Después la muy buena visión o virtud, ese buen pase de Savarino para filtrarle el pase exacto a Igor Jesús entre Beraldo y Pacho, y después, por supuesto, la muy buena acción individual, perdón, de Igor Jesús, que termina sacándose encima a Pacho y después termina sacándose remate, que lo dicho también termina, hay un poco de fortuna porque rebota justamente en el central ecuatoriano, pero una muy buena acción nuevamente de Botafogo, lo dicho, un gol que también define lo que fue el partido, porque es una jugada, como decía antes, es una recuperación del Botafogo por dentro, prohibiéndole esos espacios al conjunto de Luis Enrique, y la rápida activación de Savarino para Igor Jesús y el gol de el delantero brasileño, que repito, ayer la verdad que hizo un partido muy sacrificado porque jugó solo, porque jugó, la verdad que tuvo que fajar con los centrales, más allá del gol, se lo vio realmente muy comprometido, trató de darle aire al equipo con alguna falta, sosteniendo un poquito la pelota adelante para que el equipo pueda avanzar unos metros, para que, repito, pueda agarrar un poco de aire ante ese no sometimiento del PSG, pero sí, lo he dicho, Botafogo con un bloque bajo estuvo muy cerca de su propio arco, y por momentos Igor Jesús fue ese delantero que con alguna pelota dividida, ganada y demás, pudiera por lo menos tener un poco más la pelota en el campo del PSG y que su equipo salga un poquito del fondo, y lo dicho, pueda tener un poquito más de respiro, por momentos ganando duelos. Es cierto que no ganó todos los duelos, claramente, perdió prácticamente la mitad, pero en eso de fajarse, de luchar, de ser también un delantero, porque es un delantero muy inteligente para usar su cuerpo, para moverse, un delantero que además tiene esa viveza sudamericana. Realmente ayer el partido de Igor Jesús me pareció espectacular, la verdad que aguantando de espaldas, pivoteando, siendo solidario con el equipo y demás. La verdad que el partido realmente para el recuerdo, el de Igor Jesús, que bueno, se está hablando mucho de que se va a ir a Nottingham Forest, veremos si es así, pero la verdad que es un delantero que su impacto en el Botafogo ya el año pasado, cuando él llega a mitad de año, que llega, creo que él vuelve de Emiratos Árabes Unidos, si no recuerdo mal, de un fútbol obviamente muy exótico, y la verdad que su impacto el año pasado en lo que tiene que ver con la consagración de Botafogo en la Libertadores fue realmente muy pero muy grande, y este año, bueno, lo estamos viendo en el Mundial de Clubes, sigue siendo un jugador realmente decisivo en el conjunto de Renato Paiva, que ya marcó en el debut, que marcó ayer, así que lo digo, Jesús, me parece que es realmente para elogiar. Y lo de Barbosa, que también es otro de los puntales de este Botafogo, también ya lo he destacado acá en el canal cuando el año pasado hablé de la Libertadores. Lo de Barbosa es un jugador que a mí me asombra, porque a ver, yo obviamente a Barbosa lo tengo, os tengo mucho el recuerdo
obviamente lo que fue acá en River, bueno, lo que fue en el fútbol argentino, que la verdad que en River la verdad es un central que le costó muchísimo, un central que parecía o que se lo vio realmente muy lento, por momentos muy tosco, muy torpe, que la verdad que le costaba mucho. Es cierto que por ahí la forma de jugar en ese momento River no se asemeja tanto a esta de Botafogo, y además es un central que cuando jugó en River, pues tuvo ese paso que creo que, no sé si fueron 6 meses, un año, si no recuerdo mal, o por ahí. Obviamente, en aquel momento todavía era un central joven y demás, que sí, creo que había tenido, creo que Barbosa después vuelve de ese buen préstamo que tuvo en Atlético Rafaela, si no recuerdo mal, o no me acuerdo si fue después, pero no, creo que primero fue Atlético Rafaela y después volvió a River, y después ya creo que va a Defensa y demás, pero realmente en aquella época, por supuesto, era un central muy joven. Bueno, hoy con 30 años creo que ha encontrado su punto de madurez exacto. Y la verdad que su actuación de ayer también fue realmente espectacular. Barbosa, que ya venía el otro día en la primera jornada ante el equipo estadounidense, ya venía a ser un muy buen partido, ganando mucho dentro de su área, con muchos despejes, ganando duelos, con una jugada cerca al final en la que tapa un remate que podría haber terminado en gol del Seattle. Ayer también, ayer en la última jugada del partido, no recuerdo ahora bien quién remata, pero es un remate que justamente bloquea a él y demás. Así que ya Barbosa ya tiene dos muy buenos partidos en este Mundial de Clubes. Ya, si bien van 2 fechas, obviamente, ya podremos estar hablando de, ¿por qué no?, uno de los mejores centrales de lo que vamos de este Mundial de Clubes. A mí me parece realmente tremendo lo de Barbosa, que ayer tuvo un partido, lo he dicho, espectacular. Obviamente, como siempre, me gusta destacar a mí y decirlo, y esto por supuesto no es, no es sacarle méritos. Cuando un equipo, ayer como Botafogo, se defiende tan en un bloque bajo, es más fácil para los centrales defenderse. ¿Por qué? Porque no tienen jugadores a su espalda, porque están muy bien cubiertos por laterales, por los mediocampistas y demás. Pero lo que así ayer la verdad tuvo mucha virtud es en la forma de defender su área, porque ayer Barbosa realmente despejó mucho, ganó duelos, creo que ganó prácticamente casi todos sus duelos. Tuvo hecho ese remate bloqueado, la verdad que se hizo inmenso, estuvo imperial, repito, en la defensa de su área, y para mí eso tiene un valor realmente muy pero muy grande, también acompañado de un buen rendimiento de Jair Cuña, que también el otro día marcó el gol para el 1-0, y la verdad que también tuvo un buen partido. Bueno, y ayer también lo hizo junto a Barbosa. También fueron un poco esos puntales que tuvo ayer el equipo de Río de Janeiro. Entonces me parece que también un poco lo dicho, Botafogo también lo gana en las áreas, porque Diego Jesús aprovechó de muy buena manera esa acción que tuvo para marcar el gol en el primer tiempo, y porque Barbosa, lo dicho, me parece que también fue una de las figuras del partido, con ese gran trabajo en lo que tiene que ver a la hora, lo dicho, de defender su área, y realmente ayer tuvo un partido excelso. em, Porque como antes comentaba, Botafogo tuvo 4 remates en el partido y los 4 al arco. Pero si vamos a ver un poco las estadísticas del PSG, que tuvo 16 remates, es decir, que el Botafogo tuvo un cuarto de los remates que generó el equipo parisino. Pero el PSG solamente tuvo 2 remates al arco. De esos 16, solamente 2 fueron entre los 3 palos. Es decir, que el Botafogo, sin rematar tanto, tuvo más remates al arco que su rival. Que también creo que habla mucho del partido. Habla mucho del planteamiento, lo he dicho, del conjunto brasileño, y también habla mucho, lo que comentaba antes, de esa dificultad que tuvo el PSG, de que realmente nunca le pudo meter mano, que siempre que tuvo mucho la pelota, obviamente. La verdad que Botafogo fue un equipo que decidió no tener la pelota, fue un equipo que, lo he dicho, con ese 4-5-1 se replegó y demás, se defendió en un bloque muy bajo. Pero el PSG tuvo la pelota, obviamente llevó la iniciativa del partido, trató de imponer sus condiciones, pero la verdad que nunca le pudo meter mano, nunca le encontró la vuelta al encuentro. A ver, también es sintomático que ayer Luis Enrique, creo que fue a los 11-12 minutos de la segunda parte, cuando mete esos 4 cambios, porque entra Nuno Méndez, entra Fabián Ruiz, entra Joao Neves y entra Barcolá. Son 4 cambios que mete juntos. Bueno, creo que también habla, obviamente, de que Luis Enrique no veía el partido, ¿no? La verdad que no lo veía fácil, no lo veía accesible. Y realmente por eso metió los 4 cambios, porque veía que el equipo le estaba costando horrores generar algo de peligro. Lo dicho, entrar por dentro era realmente imposible, porque lo comentado, Botafogo ayer la verdad que puso una muralla ahí con ese tribote y le negó constantemente jugar o tener ese juego interno.
el conjunto de Luis Enrique, que como siempre, ya saben, obviamente, es un equipo con mucha movilidad, un equipo que va constantemente cambia de posiciones o va rotando entre los diferentes futbolistas, y un equipo que también se nutre mucho, por supuesto, de lo que tiene que ver con esas apariciones tanto por dentro de Hakimi, que ayer lo he dicho no pudo pesar ni por afuera ni mucho menos por dentro. Ayer Nuno Méndez lo he dicho en el segundo tiempo, pero tampoco pudo aportar tanto jugando, jugando por dentro. Creo que también ayer es cierto para mí que extraño un poco a Dembélé, porque la verdad que Gonzalo Ramos es un delantero más referencia, obviamente más estático, por así decirlo. A diferencia, comparándolo con Dembélé, y que ayer por momentos le dio mucha referencia a Barbosa y a Yair Cuña. Ayer creo que Dembélé hubiese sido un perfil que al PSG, obviamente, por todo lo que representa, lo hubiese sido mucho más útil que Gonzalo Ramos. También lo he comentado, De Boer, que es un jugador también de mucha movilidad, de jugar por fuera, por dentro. La verdad que tampoco ayer pudo pesar, y por eso, bueno, repito, por eso también creo que ayer Luis Enrique, con esos cambios tan tempranos, y tanto juntos, veía que el partido no se le iba a facilitar, y bueno, no se le terminó facilitando, porque encima también es sintomático que ayer el conjunto parisino ayer terminara con el final del partido con muchos centros, porque la verdad que ante esa defensa o ante ese bloque tan bajo y tan cerrado, tan compacto que planteó Botafogo, el PSG, la verdad que terminó con centros laterales, buscando a lo que sea, alguna pelota, alguna segunda pelota, algún mal despeje o algún despeje corto del Botafogo. em, y a partir de ahí tratar de terminar la jugada con algún remate de afuera del área, con alguna acción puntual y demás, pero la verdad que, repito, le costó muchísimo. Tuvo algún remate, también mucho remate bloqueado. La verdad que al PSG le costó muchísimo y bueno, creo que, repito, y ya también para ir cerrando, habla mucho repito, del gran partido, del histórico partido que ayer hizo Botafogo, que lo comentado, no solamente ganó, sino que lo neutralizó sus virtudes, le planteó un partido incómodo, hizo que el PSG durante los 90 minutos se tratara de romper la cabeza para ver cómo le podía generar peligro, y la verdad que le generó un poco peligro. Es un equipo que, a ver, Botafogo, obviamente que los hinchas habrán sufrido un montón porque, bueno, porque el partido por ahí se le hizo muy largo, pero si vamos a ver un poco después lo que fueron, repito, o pensando lo que fueron las ocasiones de peligro que tuvo el PSG, que no fueron tantas, realmente vos ves que no fue un partido tan sufrido de Botafogo. No es que Botafogo, lo que sí antes, no es que el PSG lo sometió, que lo llenó de situaciones, o que les generó mucho peligro, que les generó muchas situaciones, que el arquero fue la gran figura, que tuvo esas dos atajadas y demás, tuvo algún centro bien descolgado y no mucho más, pero realmente, repito, si podemos saber o imaginar ese partido, o si vemos el resumen del partido incluso, y demás, vamos a ver que el Botafogo realmente no es que sufrió en exceso, no es que la pasó mal, repito, obviamente que el partido para los hinchas y demás, fue muy sufrido porque donde estaba el partido ahí, lo iba ganando por la mínima y en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Pero si vamos a ver después lo que fue el compacto del encuentro, vamos a ver que realmente el equipo de Renato Paiva no sufrió realmente demasiado. Y creo que también, repito, ya para cerrar, es un gran mérito el que consiguió ayer. Lo he comentado, 13 años pasaron de lo que fue ese último, de esa última victoria de un campeón de Libertadores, de un sudamericano, mejor dicho, como fue Corinthians en aquel momento, que le gana al Chelsea. Así que realmente histórico lo de Botafogo. Lo dicho, ya el primer gran batacazo que hemos tenido en este mundo de clubes. Los sudamericanos que vienen muy bien, realmente. Ayer Palmeiras también le ganó 2-0 al Ahly y quedó primero en su grupo. Y bueno, veremos porque tiene la gran posibilidad de pasar primero. Botafogo en este grupo con 6 puntos tiene la gran posibilidad de pasar primero. Con un empate ante el Atlético Madrid en la última jornada, ya va a pasar primero de grupo. Algo que parecía totalmente impensado porque en la previa todos decíamos, o prácticamente todos, o al menos es lo que yo pensaba, que creo que tanto el PSG como el Atlético iban a pasar de ronda. Bueno, el Botafogo, repito, llega a esa última jornada con 2 triunfos y con la chance de que empatando ya va a clasificar primero, y que incluso el Atlético Madrid para pasar necesitaría, creo que, ganarle por una diferencia de 3 goles, o sea que lo tendrá que golear al Botafogo. Entonces realmente el equipo de Paiva queda muy bien parado para esta última jornada. Veremos lo que pasa, seguramente estemos analizando, o trataré de hacerlo, tratar de analizar el cierre de cada grupo.
ya en esa última jornada en la que por supuesto los partidos se van a jugar en simultáneo y demás, así que trataré de analizar un poco al final de cada grupo, tratar de analizarlo cómo quedó y demás, pero bueno, Botafogo tiene la gran posibilidad, lo dicho lo de Palmeiras, Flamengo juega hoy ante el Chelsea y si gana su partido quedaría también muy parecido al de Botafogo, porque recordemos que ganó su debut ante el Esperance Túnez y si gana hoy ante el Chelsea tiene la gran posibilidad de llegar a la última jornada con grandes chances de clasificar primero. Fluminense veremos porque el otro día compitió muy bien ante el Borussia Dortmund en un partido que incluso creo que mereció ganar y que también veremos cómo se desarrolla esta segunda jornada, pero tiene la posibilidad de, ¿por qué no?, ganando sus próximos dos partidos ante el Mamelodi Sundowns y ante el Ulsan Hyundai. Si gana esos dos partidos, bueno, ahí tendrá que ver por supuesto la diferencia de gol con el Dortmund y demás, aunque sí, la diferencia de gol porque ellos se montaron 0-0 en el partido, en el enfrentamiento directo, que es la primera regla de... ¿cómo decirlo? La primera regla de desempate entre equipos que quedan igualados en puntos. Así que veremos ahí cómo pasa el Fluminense. Bueno, lo dicho, por supuesto, eso tiene que ver con los equipos brasileños. Y como después, obviamente, veremos lo que pasa con Boca, que hoy juega ante el Bayern. Creo que es el equipo sudamericano que la tiene más complicada y demás. Pero bueno, veremos qué hace hoy. Bueno, mañana también, por supuesto, obviamente, viendo lo que haga River, que bueno, sabemos que necesitamos mañana ganarle a Monterrey y ya con ese triunfo clasificaríamos a octavos de final y que incluso en la última jornada, si ganamos, repito, mañana, tendríamos con un empate ante el Inter la posibilidad de pasar primeros. Así que hay todavía muchas chances, bueno, hay chances, vamos a dejarlo así, de que los equipos sudamericanos, los 6 equipos sudamericanos que juegan este Mundial de Clubes, pasen de grupo. O incluso se puede dar de que muchos de ellos pasen como primer grupo, algo que sería totalmente tremendo, algo que sería, creo que un poco... sería muy sorprendente porque como decíamos en la previa, por ahí pensábamos que los europeos iban a sacar más diferencia, pero que hasta el momento realmente no se está viendo esa gran diferencia. Porque ayer el PSG, si bien tuvo un gran debut ante el Atlético de Madrid, tuvo un gran debut ante el Atlético de Madrid, ayer termina perdiendo, porque el Porto ayer, si bien no es uno de los candidatos, perdió ante el Inter Miami y quedó muy complicado para clasificar. Veremos el Benfica hoy ante el Auckland City. Bueno, veremos lo del Bayern también, por supuesto, en ese grupo. Veremos solo lo del Chelsea ante el Flamengo. Yo creo que va a pasar igualmente, pero veremos si no queda segundo. Veremos, obviamente, después lo del Borussia Dortmund, que el otro día empató ante el Fluminense y la verdad que no jugó bien. ¿Qué más grupos me quedan? A ver, por supuesto, también habrá que ver lo que pasa con ese grupo del Real Madrid, obviamente, que el otro día empató ante el Al Hilal y que la verdad tampoco tuvo un gran debut y demás. El Salzburgo sí ganó, pero bueno, veremos porque el Salzburgo creo que es el equipo europeo con menos chances de pasar en la previa y el otro día ganó. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla pues ese grupo. Juventus y City ganaron, yo creo que su grupo lo van a pasar sin ningún problema, pero hasta el momento la verdad que los equipos europeos, o al menos los grandes candidatos, la verdad que no están mostrando un gran nivel. Creo que obviamente hay muchas causas de por qué los europeos no están por ahí en un gran nivel. Yo no creo que estén jugando al trote, realmente no creo que hayan venido a vacacionar, pero sí que obviamente el cansancio de lo que fue su temporada, siempre obviamente ya destaqué lo mismo, que los europeos vienen con la temporada terminada, con mucho cansancio, y que los equipos sudamericanos vienen con la mitad de temporada jugada. Es cierto que los brasileños juegan muchos partidos, juegan 60, 70 partidos en el año, una locura, pero no vienen con tanto desgaste a comparación de los europeos y creo que ese cansancio que tienen ellos se está notando. Creo que también las condiciones, creo que el calor, no están acostumbrados a jugar a altas temperaturas y más, y eso también le está pasando un poco de factura, sumado a ese cansancio lógico de que no hay piernas tan frescas y también, por supuesto, hay mucha virtud de los equipos sudamericanos. Lo dicho, ayer Palmeiras contra el Porto compitió muy bien y mereció ganarle. Fluminense ante el Dortmund compitió muy bien y mereció también ganarle. Ayer Botafogo, la verdad que lo dicho, hizo historia ante el PSG. La verdad que Boca, si bien obviamente ya saben, soy de River y demás, hay que reconocer que ante el Benfica hizo un muy muy buen partido y compitió de muy buena manera y estuvo cerquita de ganarle. Bueno, River sí no jugó con un europeo, pero la verdad que también ganó. Entonces, y bueno, Flamengo también ganó su debut. Entonces realmente, más, los sudamericanos no perdió ninguno todavía, estamos recimando fechas de verdad, pero hasta el momento no perdió ninguno. Así que también creo que hay que darle mérito a los equipos sudamericanos que le están compitiendo
o están compitiendo de muy buena manera y sobre todo en estos partidos ante los europeos realmente están dando un plus y creo que ese juego más físico, más de roce, más de por ahí falta sistemática, más de tratar de ensuciar el partido, de llevarlo al barro, de tratar de que el partido se convierta más en un partido, por así decirlo, ¿no? De Libertadores y no tanto de Champions, de más marca, de más agresividad, de más lucha, de más pelea y demás. Creo que ese fútbol que, repito, están planteando los equipos sudamericanos más con su esencia, creo que también eso lo está complicando a los equipos europeos. Lo vimos el otro día, repito, con Boca, lo vimos con el otro día con el Palmeiras. Ayer lo vimos con el Botafogo, así que también creo que está quedando en evidencia y también para, repito, no solamente que la excusa o que una de las razones por las cuales los europeos no estén teniendo un gran mundial sea solamente porque vengan de vacaciones, porque estén jugando al trote, porque estén cansados por el calor y demás, sino también creo que hay que darle virtud a, repito, a cómo están compitiendo de muy buena manera los equipos de esta parte del continente, así que realmente muy, pero muy satisfactorio ver cómo, repito, los brasileños, por supuesto Boca, River, están compitiendo o están demostrando realmente ser muy competitivos. Después veremos obviamente cómo se desarrolla el resto del torneo, porque después puede pasar, veremos, que las semifinales jueguen 4 equipos europeos. Puede pasar perfectamente, pero bueno, a día de hoy y tras y en el arranque de esta segunda fecha, por ahora, la verdad que los equipos, repito, de este continente están mostrando una muy, pero muy buena versión, muy, pero muy competitiva. Así que, no mucho más, lo dicho, el Botafogo, la última jornada, juega ante el Atlético Madrid, partido hermoso para ver realmente, en el que con un empate clasifica como primer grupo. Y que el Atlético de Madrid tiene que ganarle por diferencia de 3 goles. Si no le gana por diferencia de 3 goles, pasaría como el Botafogo pasaría. Además, pasaría primero porque también el PSG, si bien creo que le va a ganar al Seattle Sounders, recordemos como decía antes, el desempate entre equipos que quedan con igualdad de puntos es entre partidos directos. O sea que el Botafogo ya tiene ganado ese desempate ante el PSG porque obviamente ayer le ganó. Entonces, la verdad que Botafogo tiene muchísimas chances de pasar primero de grupo. Así que veremos porque del otro lado podría tocarle si pasa. Cosa que repito, creo que sí. Puede tocarle o el Palmeiras, o sea que podríamos tener un enfrentamiento sudamericano, un enfrentamiento brasileño en la próxima instancia, o tocarle el Inter Miami. Así que, bueno, veremos porque también me estoy empezando a imaginar algunos cruces y creo que se pueden venir series o partidos de eliminación directa realmente muy, pero muy divertidos y muy expectantes o que generan seguramente mucha expectativa si se llegan a dar. Así que no mucho más, ya el video me quedó un poquito más largo de lo pensado, pero bueno. Así que hasta aquí el video, por supuesto que los leo en comentarios con lo que piensan ayer del triunfo de Botafogo, lo que piensan de lo que viene siendo Mundial de Clubes, de lo que viene siendo la participación de los equipos sudamericanos, tanto los brasileños, los 4, como por supuesto Boca y River, lo que piensan los equipos europeos, perdón, europeos, si están de vacaciones, si no están compitiendo, si están relajados, si están sonando el torneo, si el calor, si el cansancio y demás, si se están viendo sorprendidos por el nivel de los equipos y demás. Así que cualquier comentario obviamente es más que bienvenido. Y después de repente no mucho, pero no mucho más. Así que lo dicho, también como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like, que compartan el video, me sigan en el resto de mis redes. Y bueno, por supuesto, ya saben todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video, seguramente, y obviamente hablando del Mundial de Clubes.